¿Por no asistir al funeral de mi hermano, aunque estaba en su testamento como su único heredero? Hace unas semanas, mi hermano mayor, Juan, falleció inesperadamente. Tenía 29 años, era una persona bastante reservada, pero siempre muy centrada en su carrera y en su familia. La verdad es que nuestra relación no era cercana, no porque nos odiáramos, sino porque simplemente no éramos muy cercanos. No era el tipo de hermano con quien hablabas todos los días ni compartías mucho. Sin embargo, hace unos años, mi hermano me mencionó en varias ocasiones que, si algo le llegaba a pasar, me quería como su único heredero. No entendía muy bien por qué, pero él siempre decía que confiaba en mí para manejar sus cosas. A decir verdad, nunca pensé que fuera a pasar algo así tan pronto. Cuando Juan falleció, me enteré que efectivamente estaba en su testamento, y que yo era su único heredero. No me lo esperaba, para ser sincero. Pero lo que más me desconcertó fue que ni siquiera me mencionó en el funeral o en las conversaciones previas. Mis padres estaban en shock, y cuando me avisaron sobre el funeral, me dijeron que sería mejor si no iba. Según ellos, él siempre estaba distanciado de la familia y no quería que estuviéramos en su vida de esa manera. Aunque yo me sentí culpable por no haber sido más cercano a él, la verdad es que también me sentí un poco confundido. Por un lado, soy su único heredero, pero por otro, no fui invitado ni mencionado. Ahora, la familia está molesta conmigo porque no fui al funeral, pero la verdad es que no estoy seguro de qué hacer. Siento que no tengo un lugar allí, pero tampoco quiero ser despectivo o irrespetuoso con su memoria. A veces siento que la culpa me está comiendo, pero al mismo tiempo, no me siento parte de esa familia. ¿Aita por no haber ido al funeral? Actualización 1. Gracias por todos los comentarios. Después de leerlos, decidí hablar con mis padres. Fue una conversación incómoda, pero necesitaba saber más. Mi madre me dijo que, aunque Juan y yo nunca fuimos cercanos, en los últimos años estuvo muy involucrado en su propio mundo, y eso afectó nuestras relaciones. Según ella, cuando le preguntaron por su familia en sus últimos días, mi hermano había mencionado que no quería una gran ceremonia, solo algo simple y que no quería que nos preocupáramos por él. Sin embargo, también me dijeron que había escrito algo en sus notas personales en los últimos días de su vida, pero ellos no me lo quisieron enseñar. Mi padre, por otro lado, me dijo que aunque no estuve allí, él entendía mi distancia. Me dijo que el funeral no era sobre nosotros, sino sobre él. Todo esto me ha dejado más confundido que antes. Estoy considerando hablar con un abogado sobre la herencia y la propiedad de mi hermano. Algunos de ustedes me sugirieron que podría haber algo más detrás de todo esto, y ahora tengo dudas sobre si todo lo que está en el testamento es legítimo. Actualización 2. Recibí noticias inesperadas hoy. Resulta que he sido citado a una reunión con los abogados de la herencia. Aparentemente, hay una cláusula en el testamento que dice que debo cumplir con una prueba de conexión emocional para recibir la herencia. Es algo que no entendí bien, pero parece que mi hermano quería asegurarse de que la persona que recibiera su herencia tuviera una relación genuina con él. Esto me dejó en shock. ¿Mi hermano realmente pensaba que estaba distanciado de él? Sé que no éramos cercanos, pero nunca imaginé que me pondría unas pruebas para asegurarme de que la herencia llegara a mis manos. Ahora estoy en una especie de dilema, ¿cómo demuestro una conexión emocional si no teníamos esa relación? Mis padres siguen diciéndome que no me meta en esto, pero siento que es mi responsabilidad. Quiero aclarar todo y saber por qué él me dejó como heredero, si no éramos tan cercanos. ¿Alguien ha pasado por algo similar? ¿Cómo puedo prepararme para esta prueba? Actualización 3. Hoy fue la reunión con los abogados. Resulta que la prueba de conexión emocional era en realidad una serie de cartas y mensajes que Juan había dejado antes de su muerte, y no eran para nadie más que para mí. En estas cartas, hablaba de cómo veía nuestras vidas por separado y cómo esperaba que yo entendiera la importancia de conectar con el pasado. No era tanto una prueba de si lo quería o no, sino más bien de si yo estaba dispuesto a enfrentar lo que nunca tuve con él y tratar de comprender su dolor. Fue una experiencia devastadora. En un par de cartas, hablaba de su lucha interna, de cómo sentía que nunca tuvo a nadie con quien compartir realmente sus emociones, y de cómo sentía que mi indiferencia, o tal vez mi falta de presencia, lo había dejado más solo de lo que imaginaba. A lo largo de las cartas, se veía que mi hermano intentaba forjar una conexión, pero yo nunca me di cuenta. Nunca vi lo que él veía.
No había señales de que me necesitara, y ahora me doy cuenta de que nunca supe lo que pasaba por su mente. Ahora que tengo todo esto en mis manos, no sé qué hacer con la herencia. Siento que el dinero y la propiedad ya no tienen valor. Estoy considerando donar todo a alguna causa que él hubiera apoyado, porque la culpa me está matando. He tomado una decisión, voy a donar todo lo que heredé de mi hermano a una organización que él apoyaba, algo relacionado con salud mental y bienestar emocional. Quiero hacer esto no solo por él, sino también por mí. Siento que de alguna manera tengo que cerrar este capítulo. Estaba tan obsesionado con el dinero y las propiedades que me olvidé de lo importante. Mi hermano siempre necesitó a alguien que lo entendiera, y yo nunca estuve allí. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero espero que este acto de generosidad honre su memoria de una manera que él habría querido. Aunque nunca tendré las respuestas que quiero, siento que, de alguna forma, estoy haciendo lo correcto. Gracias a todos por el apoyo y los consejos. Esto ha sido una montaña rusa emocional, pero siento que finalmente estoy aprendiendo algo valioso. Actualización 4. No puedo creer lo que acabo de descubrir. Esta mañana recibí una carta inesperada, pero esta no venía de los abogados ni de ninguna organización. Era una carta escrita a mano, de mi hermano, y estaba dirigida a mí. Aparentemente, no había llegado a mis manos antes porque estaba guardada en un sobre cerrado en su casa, el cual se había extraviado durante los trámites legales. La carta comenzaba con algo que me hizo detenerme por un segundo: si estás leyendo esto, es porque no pude verte antes de irme. Lo siento. Al principio, pensé que era solo una despedida más, pero lo que encontré dentro me dejó completamente paralizado. Mi hermano, en su último año de vida, había estado recibiendo terapia psicológica para tratar su depresión. En la carta, me confesaba que la razón por la que se había distanciado tanto de mí era porque sentía que no era digno de mi amor ni de la familia. Había sentido que sus luchas internas lo habían convertido en alguien insoportable y que, al final, el aislamiento era su forma de protegerse de lastimar a quienes más quería. Te dejo todo, decía en una de las líneas, no porque necesites el dinero, sino porque quiero que te encargues de lo que yo no pude. Espero que puedas encontrar paz en las cosas que te dejo, aunque sé que nunca será suficiente para perdonarme por no haber estado allí como hermano. Escribió sobre cómo se sentía como una carga para todos, y cómo había tenido muchas oportunidades de acercarse a mí, pero su miedo a ser rechazado lo había detenido. Quería hablarme, pero pensaba que mi vida estaba tan bien que no podía interrumpirla con sus problemas. Estaba tan lleno de dolor que ni siquiera quería que yo lo viera. La carta terminaba con algo que me hizo llorar: si alguna vez no estuve allí cuando me necesitaste, te pido perdón. Pero quiero que sepas que te quise más de lo que puedes imaginar. Toda mi percepción de mi hermano cambió en ese momento. Nunca imaginé que detrás de su frialdad y su distancia había tanto dolor. Todo el tiempo que creí que no nos entendíamos, él había estado luchando con sus propios demonios. Ahora, me siento más confundido que nunca. ¿Cómo pude ser tan ciego? ¿Por qué no noté que algo tan grave estaba pasando? Me siento devastado, pero también agradecido de haber encontrado esa carta. Creo que mi hermano, de alguna forma, aún estaba tratando de reconciliar su vida con la mía, aunque ya no estuviera aquí para verlo. Actualización 5. Decidí hacer algo que nunca imaginé que haría: hablé con el terapeuta que mi hermano había estado viendo en sus últimos meses. Quería entender mejor lo que estaba pasando en su mente, lo que nunca pude entender estando tan desconectado. El terapeuta aceptó hablar conmigo, aunque me dejó claro que no podía compartir detalles privados. Sin embargo, sí me dio algunos fragmentos que fueron reveladores. Mi hermano estaba en un proceso de reconstrucción emocional, tratando de sanar heridas que ni siquiera sabía que tenía. En sus sesiones, él había hablado sobre cómo sentía que nunca había sido suficiente, ni para la familia ni para sí mismo. Pero lo que realmente me quebró fue cuando el terapeuta me dijo que mi hermano había intentado contactarme varias veces, pero siempre se detenía, porque temía que yo lo rechazara. El terapeuta también me contó que Juan había dejado notas en su última sesión donde mencionaba que sentía que el tiempo ya se le había escapado y que no quería morir sin haber hecho las paces conmigo, aunque temía que eso ya fuera demasiado tarde. Al salir de la consulta, me sentí completamente destrozado, pero también más decidido que nunca a hacer algo con lo que me quedaba de su legado. No puedo cambiar el pasado, pero puedo intentar aprender de lo que me dejó. Lo que más quiero ahora es ayudar a quienes estén pasando por lo mismo que él.
La salud mental es tan importante, y siento que tengo la responsabilidad de compartir lo que acabo de aprender. Después de todo lo que ha pasado, he tomado una decisión que, para mí, tiene más valor que cualquier herencia material. Voy a crear una fundación en su nombre, dedicada a la salud mental y al apoyo emocional de personas que, como él, están luchando en silencio. He estado en contacto con algunos expertos en salud mental y organizaciones que trabajan en este campo, y quiero involucrarme lo más que pueda. Aunque el dinero y la propiedad que me dejó son grandes, lo que realmente me dejó mi hermano fue la oportunidad de cambiar mi perspectiva, de no tomar las cosas por sentado y de aprender a ver más allá de lo que está a simple vista. Sé que ya no puedo pedirle perdón a mi hermano, pero espero que, de alguna forma, él pueda ver que he aprendido a no repetir los mismos errores que cometí con él. Si algo bueno puede salir de todo esto, espero que sea que su legado ayude a salvar vidas, incluso si no puede salvar la mía. Gracias, Reddit, por estar ahí en los momentos más oscuros. Y si alguien de ustedes está leyendo esto y siente que está luchando solo, les pido que busquen ayuda. No esperen hasta que sea demasiado tarde. La gente que los quiere está más cerca de lo que creen. Actualización 6. Lo que les voy a contar hoy es algo que nunca imaginé que diría. Después de todo lo que pasó, he recibido una carta más, pero esta vez no era de mi hermano, ni de los abogados, ni de la fundación que quiero crear en su memoria. Esta carta venía de un lugar completamente inesperado. Recibí una notificación de la policía. Había algo raro en los papeles de la herencia, algo que no encajaba. Decidí asistir a la cita con los abogados y la policía, porque pensaba que quizás era solo un error administrativo. Pero cuando llegué, me sorprendieron con una noticia que me dejó en shock: mi hermano no había fallecido por causas naturales. Según la investigación, había indicios de que su muerte había sido un suicidio. Lo peor de todo es que, después de revisar los papeles, encontraron que mi hermano había dejado una serie de notas, que no estaban en su testamento, pero sí en su computadora. Notas que nunca había mencionado en las cartas que me dejó a mí, ni en las que se encontraron en su casa. Estas notas contenían detalles específicos sobre lo que él había planeado hacer con su vida. No solo había escrito sobre cómo sentía que nunca era suficiente, sino que también había hablado de cómo sentía que la única forma de liberarse de su dolor era dejarnos atrás. Mi primera reacción fue de incredulidad. No podía aceptar que las cosas pudieran haber sido tan profundas, tan oscuras. En esas notas, él hablaba de los momentos en que pensaba que su vida no valía la pena, pero también mencionaba algo que me heló la sangre: mencionaba que tenía una solución para todo, un plan B, y que si alguna vez se llegaba a sentir como si estuviera a punto de perder el control, iba a hacerlo de manera que nadie sospechara. Esto cambió todo. No solo porque ahora tengo que vivir con la idea de que mi hermano no solo estaba sufriendo en silencio, sino que tal vez, incluso sabiendo lo que sentía, nunca pude haber hecho algo para evitarlo. El dolor que siento es aún más grande, porque ahora sé que, en sus últimos días, él estaba planeando algo que no pude prever. Ahora, me siento más responsable que nunca. Si bien no pude salvarlo, siento que, a través de la fundación que quiero crear, debo ayudar a otras personas que podrían estar pasando por lo mismo, personas que, como él, tienen que lidiar con demonios internos que no se ven desde afuera. Actualización 7. Después de descubrir todo esto, he estado trabajando intensamente en la fundación en memoria de mi hermano. Decidí cambiar un poco el enfoque, no solo para ayudar a las personas con trastornos mentales graves, sino también para enfocarnos en la prevención del suicidio. Siento que el tiempo que tuve con él, aunque fue poco, me ha dado una visión diferente de cómo abordar el tema de la salud mental. Quiero que esta fundación sea un refugio para aquellos que están luchando en silencio, como mi hermano lo hizo. Pero hay algo que me ha estado rondando la mente desde hace días. Al principio, estaba tan concentrado en la idea de hacer algo bueno con su legado que me olvidé de enfrentar mis propios sentimientos. Ayer, mientras revisaba algunos de sus objetos personales para la fundación, encontré algo que nunca me imaginé: un diario. Era un cuaderno antiguo, lleno de palabras crudas y honestas, y al principio, me sentí como si estuviera invadiendo su privacidad. Pero algo dentro de mí me dijo que debía leerlo, para entender de verdad lo que había estado pasando en su mente. En una de las páginas, escribió: si alguna vez lees esto, es porque ya no estoy. No quiero que te sientas culpable, porque al final yo fui el que no supe pedir ayuda. No sé si podré llegar a perdonarme, pero espero que tú sí lo hagas.
Espero que entiendas que no me fui porque no te quería, sino porque simplemente ya no podía más. Me desmoroné. Es como si, por fin, hubiera encontrado lo que siempre necesité escuchar de él, aunque sea demasiado tarde. Ahora estoy en un lugar diferente. Sigo con el proyecto de la fundación, pero estoy tomando un tiempo para mí. Para procesar todo esto. Para aprender a perdonarme, a sanar. Mi hermano quería que tomara las riendas de algo, y aunque me está costando más de lo que pensaba, estoy empezando a ver que tal vez lo más importante no es solo el legado material, sino el emocional. Me estoy tomando un respiro, y aunque la tristeza aún está conmigo, también siento que hay esperanza. Sé que la vida sigue, pero ahora tengo una misión. Y no será fácil, pero estoy comprometido a cambiar lo que pueda para que la historia de mi hermano no se repita en otras personas. Actualización final. Hoy siento que finalmente puedo cerrar este capítulo. La fundación está en marcha, y hemos comenzado a ofrecer apoyo psicológico a quienes lo necesiten, y además estamos organizando campañas de concienciación sobre el suicidio y la importancia de hablar sobre salud mental. La respuesta ha sido abrumadora, y por primera vez en mucho tiempo, siento que mi hermano no se fue en vano. Su dolor, aunque tan grande, se ha convertido en una fuente de inspiración para otros. No sé si algún día podré sanar completamente, o si siempre llevaré conmigo esa sensación de culpa, pero sé que su vida y su lucha no fueron en vano. Ahora tengo una razón para seguir adelante, para ayudar a los que están sufriendo en silencio como él lo hizo. Mi hermano, aunque ya no esté, ha dejado una huella mucho más grande que cualquier cosa material que haya dejado atrás. Y en ese sentido, siento que al final, si logramos conectarnos, aunque tarde. Gracias por acompañarme en este viaje. Si algo de mi historia puede ayudar a alguien, me sentiré en paz. La salud mental es real, y nunca sabemos por lo que otros están pasando. No dejen que nadie luche solo.